En un pequeño apartamento de ciudad, Luis se sentía atrapado en una rutina que no le dejaba respirar. Cada mañana, el sonido del despertador lo sacaba de sus sueños, y el peso de sus pensamientos caía sobre él incluso antes de abrir los ojos. Su mente, siempre activa, viajaba desde los recuerdos del pasado hasta las preocupaciones por un futuro incierto que lo llenaba de miedo. Vivía atrapado en una red de pensamientos. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Y qué haré cuando? Eran preguntas que lo acompañaban día y noche. En el trabajo, su mente no lo dejaba concentrarse. Las expectativas y los juicios sobre sí mismo lo asediaban, y cada error pequeño se sentía como una sentencia de fracaso. Cuando estaba con su familia o amigos, su cuerpo estaba presente, pero su mente seguía vagando, atrapada en preocupaciones y dudas, impidiéndole disfrutar de los momentos simples que compartía con ellos. Una noche, agotado por la constante presión, Luis salió a caminar en silencio. Se sentó en un banco y comenzó a observar las luces de la ciudad y a sentir el aire fresco en su rostro. Por un momento, solo respiró. En ese instante, se dio cuenta de algo. Había pasado mucho tiempo sin detenerse a experimentar el momento presente, sin sentirse en paz consigo mismo. Sin saberlo, Luis estaba frente a la posibilidad de transformar su vida, de escapar del peso del pasado y del temor al futuro, y de experimentar, quizás por primera vez, la libertad y la paz que solo el momento presente puede ofrecer. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. En esta obra, Eckhart Tolle presenta como idea central de su libro que vivir en el presente es el camino para alcanzar la paz y la iluminación. Tolle describe cómo el ego y la mente, al aferrarse constantemente al pasado y al futuro, generan en las personas una gran cantidad de sufrimiento y ansiedad. Este apego, que nos aparta de la hora, hace que nuestra vida se llene de preocupaciones, miedos y deseos que nunca terminan de satisfacerse. Para Tolle, el presente es la única realidad que existe, ya que el pasado y el futuro solo existen como construcciones mentales. La mayor parte del tiempo, las personas están atrapadas en la mente, reviviendo experiencias del pasado o anticipando preocupaciones futuras. Este estado mental, lejos de ser algo natural, se ha convertido en una enfermedad de nuestra sociedad moderna que nos aleja de nuestro verdadero ser y de la paz interior. Vivir en el ahora implica, según Tolle, dejar de identificarse con la mente y el ego, lo cual puede ser desafiante al principio, ya que estamos acostumbrados a pensar que nuestra identidad reside en nuestros pensamientos y emociones. Sin embargo, cuando logramos dejar de lado esta identificación, descubrimos una realidad más profunda, un estado de conciencia pura y libre de sufrimiento. Este estado es la iluminación, que no es un logro sobrehumano, sino simplemente el estado natural de ser uno mismo, en paz y en unidad con el presente. La práctica de vivir en el ahora no solo trae paz, sino también una alegría inherente. Esta alegría no depende de las circunstancias externas o de que se cumplan deseos, sino que es una sensación profunda y estable de satisfacción que surge de la conexión con el verdadero ser. Tolle sugiere que esta paz y alegría son accesibles para todos, pero primero se debe aprender a dejar de identificarse con el flujo constante de pensamientos y emociones. En resumen, esta introducción establece el fundamento del libro, la posibilidad de trascender el sufrimiento a través de la presencia en el ahora y la desconexión de la mente y el ego. Tolle plantea que, al vivir en el presente, uno se conecta con el ser, una dimensión de paz y plenitud que va más allá del pensamiento y las emociones. En el capítulo 1 de El poder de la hora, ¿usted no es su mente?, Tolle explica cómo el apego a los pensamientos y emociones crea un falso ser o ego que genera una constante sensación de separación y sufrimiento. Este ego, formado por recuerdos, proyecciones futuras y juicios sobre uno mismo y el mundo, actúa como una barrera que nos desconecta de la paz y la quietud inherentes al ser. En lugar de ver la mente como una herramienta para resolver problemas prácticos, la mayoría de las personas se identifican completamente con sus pensamientos, quedando atrapadas en un ciclo de preocupación y ansiedad. Tolle introduce la práctica de la observación consciente de los pensamientos, un método para romper la identificación con la mente. Esta observación permite crear una distancia entre el verdadero ser y los pensamientos que surgen. Al observar estos pensamientos sin juzgarlos, uno se da cuenta de que la verdadera esencia está más allá de ellos. Esta práctica revela una dimensión de conciencia, o ser, que
que no depende del pensamiento ni de las circunstancias externas. El ego, según Toll, vive en el tiempo psicológico, en el pasado y el futuro, buscando validación o satisfacción en logros o situaciones futuras. Esta proyección constante, hacia adelante o hacia atrás, hace que el ego nunca encuentre paz en el momento presente, manteniéndonos en una búsqueda perpetua de algo que parece siempre fuera de nuestro alcance. Para trascender esta trampa, Toll propone vivir en el ahora, el único momento real. Al enfocarse en el presente, se experimenta una paz interna y una conexión con el ser profundo, que es esencialmente libre de juicios y sufrimiento. La práctica de la presencia en actividades simples, como caminar o respirar, permite descubrir una quietud que es el verdadero estado natural del ser humano. En conclusión, Toll sugiere que, al observar la mente sin identificarse con ella, uno puede liberarse del control del pensamiento compulsivo, experimentando una paz que está más allá de los altibajos de la vida cotidiana. Esta paz es la esencia misma del ser, y es accesible en cualquier momento mediante la práctica de la presencia. En el capítulo 2, La conciencia y el escape del dolor, el autor explora el concepto del cuerpo del dolor, una carga emocional que todos llevamos y que está compuesta por el sufrimiento acumulado a lo largo de la vida. Este cuerpo del dolor es una especie de entidad energética que se alimenta de emociones negativas y surge cuando experimentamos traumas o emociones intensamente dolorosas. Toll explica que este cuerpo del dolor se activa en diversas situaciones, especialmente en momentos de estrés, y nos arrastra a un ciclo de negatividad, tristeza o ira. El primer paso para liberarse de este ciclo es reconocer el cuerpo del dolor y observarlo sin dejar que nos consuma. Toll sugiere que, al observar el dolor sin identificarse con él, uno puede comenzar a disociarse de él, viendo el sufrimiento como una energía pasajera y no como una parte esencial de uno mismo. Esta práctica de observación consciente permite que el cuerpo del dolor se disuelva poco a poco en la luz de la presencia, ya que pierde fuerza cuando no lo alimentamos con nuestros pensamientos. El cuerpo del dolor es parte del ego y se nutre del tiempo psicológico. En lugar de vivir el presente, el ego se enfoca en el pasado y el futuro, lo que perpetúa el sufrimiento. Toll señala que cuando la mente intenta resolver el dolor emocional pensando en él, solo se fortalece el cuerpo del dolor. Para evitar esto, él sugiere centrarse en el momento presente y dejar de lado la necesidad de analizar o comprender el sufrimiento desde la mente, pues el entendimiento racional no ofrece una solución duradera. Para trascender el cuerpo del dolor, Toll insiste en aceptar y observar el dolor sin resistencia. Al hacerlo, uno permite que el dolor se libere, en lugar de reforzarlo. La presencia consciente ilumina y disuelve el cuerpo del dolor, permitiendo a la persona experimentar una paz que no depende de las circunstancias externas. Este proceso de liberación transforma la relación con el sufrimiento, que deja de ser una carga constante y se convierte en una experiencia pasajera. En última instancia, esta práctica lleva a una vida más plena, libre de la influencia constante del dolor acumulado y de las emociones negativas. En el capítulo 3, titulado Avanzar profundamente hacia el ahora, se profundiza en la idea de que el tiempo psicológico, el constante flujo de pensamientos sobre el pasado y el futuro, es una trampa que impide vivir plenamente en el presente. Toll argumenta que la mayoría de las personas están tan condicionadas a pensar en el tiempo de manera lineal que olvidan experimentar la vida en el momento actual, que es el único momento verdaderamente real. Este apego al tiempo psicológico es una fuente constante de ansiedad, arrepentimiento y preocupación, ya que la mente se centra en lo que debería haber sido o en lo que podría suceder. Para Toll, vivir en el ahora implica abandonar el tiempo psicológico y centrarse en la experiencia del presente. Esto no significa ignorar las responsabilidades o dejar de planificar, sino dejar de habitar constantemente en pensamientos sobre el pasado y el futuro, que solo existen como conceptos mentales y no como experiencias reales. El autor sugiere que cada vez que la mente divaga en el tiempo psicológico, nos alejamos de la paz y de la claridad, sumidos en emociones y pensamientos que no corresponden a la realidad del momento. Toll explica que la aceptación de la hora, tal y como es, permite una liberación de esta trampa psicológica. Cuando uno se rinde al presente, incluso si es incómodo o desafiante, comienza a experimentar una quietud interna que disuelve el estrés
y el sufrimiento. Esta aceptación no implica resignación, sino una forma de dejar de resistirse a la realidad tal cual es, sin las expectativas o juicios que el ego añade. Para facilitar este estado de presencia, Toll propone prácticas sencillas, como observar la respiración o llevar atención consciente a los sentidos en momentos cotidianos. Estos ejercicios ayudan a anclarse en el ahora y a reducir el control que el tiempo psicológico ejerce sobre la mente. Al enfocarse en el momento presente, uno encuentra una paz que está más allá de las preocupaciones habituales, logrando una claridad y una conexión profunda con el ser. En conclusión, Toll enseña que, al soltar la carga del pasado y la anticipación del futuro, se puede experimentar el verdadero poder y libertad que existen en el ahora. La práctica de la presencia permite vivir con menos ansiedad, ya que, al habitar el momento presente, se accede a un estado de paz que es inalterable y está siempre disponible. Si te está gustando este video, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más resúmenes de libros, y envíale este video a quien creas que puede necesitarlo. Capítulo 4. Estrategias de la mente para evitar el ahora. Toll examina las diversas estrategias que utiliza la mente para evitar el momento presente. Para la mente, vivir en el ahora es amenazante porque esto desafía su estructura de tiempo psicológico, es decir, su tendencia a pensar en términos de pasado y futuro. Esta evasión constante del presente mantiene a las personas en un estado de insatisfacción e inconsciencia, alimentando la ansiedad y el malestar. Toll explica que la mente usa mecanismos de defensa como el juicio, la resistencia y el etiquetado para evadir el momento presente. Por ejemplo, la resistencia se manifiesta cuando alguien se opone mentalmente a una situación actual, generando emociones negativas como frustración o ira. Este conflicto interno con la realidad genera sufrimiento, pues la persona no acepta el presente tal como es. Otro mecanismo es el juicio, que aparece cuando la mente clasifica cada experiencia como buena o mala, proyectando en el momento presente las expectativas y deseos del ego. El autor sugiere que, para liberarse de estas estrategias, es fundamental aceptar el ahora sin resistencia. Esta aceptación permite fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Toll señala que, al soltar la resistencia y el juicio, uno puede experimentar una paz interna que va más allá de las circunstancias externas. Este estado de rendición no significa resignación, sino una forma de aceptar lo que no se puede cambiar y actuar de manera consciente dentro de la realidad presente. Para ayudar a practicar esta aceptación, Toll propone técnicas como la observación de los pensamientos y emociones sin identificarse con ellos. Al observar sin juzgar, uno puede distanciarse de las reacciones automáticas y tomar conciencia de las estrategias de evasión de la mente. Esta práctica de presencia permite cultivar una conexión con el ser esencial, el cual no se ve afectado por el juicio o la resistencia de la mente. En conclusión, Toll afirma que al desactivar las estrategias de evasión mental y aceptar el ahora, se puede experimentar una liberación profunda del sufrimiento. Este estado de presencia consciente permite vivir con una paz interna que no depende de los altibajos de la vida, sino de una conexión directa y plena con el momento presente. En el capítulo 5, titulado El estado de presencia, se aborda el concepto de un estado de conciencia plena en el que se está completamente inmerso en el ahora. Toll describe este estado como la esencia de la vida, una dimensión de ser que está más allá del pensamiento y la mente. Al entrar en este estado, se experimenta una paz interior profunda y una conexión con el verdadero ser, algo que no se puede lograr mientras la mente esté constantemente preocupada por el pasado y el futuro. Toll explica que la presencia es la conciencia pura que observa los pensamientos y emociones sin identificarse con ellos. Cuando uno está presente, la mente deja de dominar y se produce una liberación del flujo compulsivo de pensamientos. Este estado de conciencia permite reconocer que somos más que nuestras ideas, juicios o emociones, y que hay una esencia más profunda e inmutable detrás de todo esto. La práctica de la presencia implica sentir intensamente el momento actual, experimentando cada sensación, sonido o acción con total atención. Uno de los obstáculos principales para alcanzar este estado es el miedo del ego a perder el control, ya que el ego depende del tiempo psicológico para mantenerse activo. Sin embargo, al practicar la presencia, el ego comienza a perder su influencia, permitiendo que la vida se experimente tal y como es,
sin las distorsiones del juicio y el apego. Este proceso de aceptación, sin resistencia, facilita una transformación profunda, ya que se deja de luchar contra la realidad y se empieza a fluir con ella. Toll ofrece técnicas para entrar en el estado de presencia, como enfocarse en la respiración o en el cuerpo interior, lo que ayuda a anclarse en el ahora y a desconectar de los pensamientos automáticos. Al centrar la atención en el momento presente, uno puede descubrir un espacio de silencio y quietud que es la esencia misma del ser. En resumen, el capítulo 5 enseña que el estado de presencia es la puerta a la verdadera paz interior. La práctica de estar completamente presente permite trascender el ego y acceder a un nivel de conciencia más profundo y auténtico. Vivir en este estado de presencia transforma la forma en que se perciben las experiencias, ofreciendo una vida más plena y en armonía con el momento presente. En el capítulo 6, titulado El cuerpo interior, Toll presenta el concepto del cuerpo interior, una dimensión de energía dentro de cada persona que es clave para experimentar el estado de presencia. Toll describe el cuerpo interior como una conexión directa con el ser, un espacio donde se puede sentir la vida en su forma más pura, más allá de los pensamientos y emociones. Al enfocar la atención en esta dimensión interna, es posible trascender la mente y alcanzar un estado de paz y quietud. Para conectar con el cuerpo interior, Toll sugiere llevar la atención al cuerpo físico, sintiendo cada parte sin analizar ni juzgar. Al hacerlo, uno comienza a experimentar una sensación de vida en el cuerpo que es diferente de las ideas o emociones, y que, según el autor, es una puerta hacia el ser. Este enfoque permite desconectar del flujo de pensamientos y entrar en un estado de conciencia más profundo, en el que se experimenta una paz constante e inalterable. El cuerpo interior actúa como un ancla para la presencia, permitiendo que uno se mantenga en el ahora. Toll explica que, al entrar en contacto con esta energía interior, se experimenta una conexión con la totalidad de la vida, ya que el cuerpo interior es una expresión de la conciencia universal que nos une con todo lo que existe. Este reconocimiento no solo trae paz, sino también una sensación de vitalidad y bienestar. Además, Toll afirma que mantener la atención en el cuerpo interior es una práctica poderosa para enfrentar situaciones de estrés o conflicto. Cuando la atención está anclada en esta dimensión interna, es más fácil responder a los desafíos de manera calmada y consciente, sin reaccionar de forma impulsiva. En resumen, el cuerpo interior es un canal hacia la paz interior y la conexión con el ser. Practicar la atención en esta dimensión permite trascender el dominio de la mente y experimentar una vida más plena, en armonía con el presente y con la conciencia universal. En el capítulo 7, Puertas de entrada a lo no manifestado, se introduce el concepto de lo no manifestado, una dimensión de la realidad que está más allá del mundo físico y del tiempo. Para Toll, esta dimensión es la esencia de todo lo que existe, y acceder a ella es fundamental para experimentar una paz profunda y duradera. Lo no manifestado representa la conciencia pura, el ser que no depende de la forma ni de las circunstancias y que trasciende el ego y el tiempo psicológico. Toll sugiere que hay portales hacia lo no manifestado que podemos utilizar para conectar con esta dimensión. Entre estos portales menciona la quietud, la conexión con el cuerpo interior y la observación consciente de la respiración. La quietud, en particular, permite acceder a un espacio de paz más allá de los pensamientos y emociones. Cuando uno se sumerge en el silencio interior, deja de identificarse con la mente y experimenta la verdadera esencia del ser que está en constante paz. Otro de estos portales es la muerte del ego, es decir, el proceso de desapego del yo construido por la mente. Al abandonar las identificaciones y deseos que sostienen el ego, uno se acerca a lo no manifestado, que es el estado de conciencia pura, sin formas. Toll recalca que esta conexión no requiere una comprensión intelectual, sino una apertura al momento presente y una disposición a experimentar el silencio y la paz interna. Toll también menciona que estar presente en el ahora es en sí mismo un portal hacia lo no manifestado, ya que, al enfocarse en el presente, uno reduce la actividad mental y permite que surja la paz inherente al ser. La práctica de habitar el momento actual permite que el ser, o lo no manifestado, se exprese en la vida cotidiana. En resumen, lo no manifestado es la fuente de paz interior y conexión con la esencia de la vida. Al acceder a esta dimensión, a través de la quietud, la atención al cuerpo interior o la presencia en el ahora,
uno puede trascender el sufrimiento de la mente y experimentar una paz y un bienestar que están más allá del mundo material. En el capítulo 8 de El poder de la hora, titulado Relaciones iluminadas, Toll analiza las relaciones conscientes y cómo el ego y el cuerpo del dolor pueden afectar la dinámica entre las personas. Toll explica que muchas relaciones se basan en una dependencia emocional que refuerza los patrones del ego, causando ciclos de amor y odio, apego y resentimiento. Cuando dos personas se relacionan desde el ego, buscan en el otro una fuente de felicidad y satisfacción, pero esta expectativa crea una dependencia que lleva a la decepción y el conflicto. Toll propone que el camino hacia una relación saludable es trascender el ego y vivir en el estado de presencia. Al centrarse en el momento presente y conectarse con el ser, es posible evitar que el ego domine la relación y sus reacciones. Esto permite ver a la otra persona sin las expectativas y proyecciones que el ego suele crear. De esta manera, la relación se convierte en una oportunidad para practicar la presencia y profundizar en la conexión con uno mismo y con el otro. Además, Toll explica que el cuerpo del dolor suele activarse en las relaciones íntimas, ya que éstas tocan heridas emocionales profundas. El cuerpo del dolor puede tomar el control y causar conflictos innecesarios, repitiendo patrones de sufrimiento. Al reconocer y observar el cuerpo del dolor sin identificarse con él, se puede evitar que éste influya negativamente en la relación. En una relación consciente, cada persona asume la responsabilidad de su propia paz y bienestar, en lugar de esperar que el otro lo proporcione. Esto permite que ambas personas crezcan y se apoyen mutuamente sin perder su individualidad. Toll enfatiza que el amor verdadero solo es posible cuando ambos están presentes y libres del dominio del ego. En resumen, Toll enseña que al vivir en el estado de presencia, las relaciones se transforman en un espacio para la aceptación, el crecimiento y el amor verdadero. Una relación consciente, en la que ambos están anclados en el ser, permite trascender el conflicto y cultivar una conexión profunda y genuina. En el capítulo 9, titulado Más allá de la felicidad y la infelicidad, hay paz, Eckhart Tolle explora la idea de una paz que va más allá de la dualidad de felicidad e infelicidad, a la que llama paz profunda. Tolle argumenta que la felicidad y la infelicidad son estados temporales e inestables que dependen de factores externos y de las fluctuaciones del ego. La verdadera paz, en cambio, es inmutable y surge de la conexión con el ser, un estado interno de plenitud que no depende de las circunstancias. Tolle explica que el ego siempre está en búsqueda de la felicidad a través de logros, posesiones o relaciones, pero esta felicidad es efímera y pronto se convierte en insatisfacción, ya que el ego necesita siempre algo más para sentirse completo. En lugar de buscar la felicidad en el exterior, Tolle sugiere centrarse en el momento presente y en la paz interior que surge de la aceptación del ahora. Este estado de aceptación no significa resignación, sino una rendición profunda a la vida tal como es, sin oponer resistencia ni desear que sea diferente. Un componente importante de esta paz es la práctica de la aceptación. Tolle señala que cuando uno acepta completamente el presente, incluso en situaciones difíciles, surge una paz profunda que trasciende el sufrimiento y las reacciones emocionales habituales. La resistencia al momento presente solo genera dolor y conflicto interno. En cambio, la aceptación permite fluir con la vida y actuar desde un estado de calma. Para Tolle, esta paz profunda es el estado natural del ser y se encuentra siempre disponible cuando dejamos de identificarnos con el ego y sus deseos cambiantes. Al practicar la presencia y la aceptación, uno accede a un nivel de conciencia que es inalterable y constante, sin importar las circunstancias externas. En resumen, Tolle enseña que al soltar la búsqueda de felicidad externa y aceptar plenamente el ahora, uno puede experimentar una paz profunda y duradera. Este estado va más allá de la dualidad emocional y permite vivir con serenidad y claridad, conectado con la verdadera esencia del ser. En el capítulo 10, El significado de la entrega, Tolle presenta el concepto de entrega como una vía para alcanzar la paz interior y liberar el sufrimiento. La entrega, en este contexto, no es resignarse pasivamente, sino aceptar profundamente el momento presente tal como es, sin resistencia ni juicio. Tolle explica que la resistencia a lo que es, ya sea una situación externa o una emoción interna, es la raíz del sufrimiento, ya que el ego siempre quiere que la realidad se ajuste a sus expectativas.
La entrega significa aceptar el momento sin añadirle la carga de pensamientos negativos o juicios, lo cual permite una transformación interna. Al aceptar plenamente el ahora, incluso si es doloroso o incómodo, se disuelve la resistencia del ego y surge una paz profunda. Toll menciona que en esta paz se encuentra la verdadera libertad, ya que no se depende de que las circunstancias sean ideales para sentirse en paz. Para facilitar esta entrega, Toll sugiere practicar la presencia en situaciones difíciles, observando las emociones y pensamientos sin identificarse con ellos. Al hacerlo, uno puede permitir que las situaciones sean como son, sin añadir conflicto. Este estado de entrega no implica pasividad, sino que permite responder a la vida desde un lugar de calma y claridad, en lugar de reaccionar automáticamente desde el miedo o el deseo. Toll recalca que la entrega es particularmente útil en momentos de crisis o pérdida, donde la resistencia solo intensifica el sufrimiento. La entrega permite ver la realidad desde una perspectiva más amplia, conectándose con la paz del ser que es inmutable ante las circunstancias cambiantes. En resumen, el capítulo 10 enseña que la verdadera paz se encuentra al aceptar plenamente el ahora, sin importar las circunstancias. Esta entrega a la vida permite trascender el sufrimiento y vivir con serenidad y libertad interior, ya que al dejar de resistirse, uno se conecta con la paz que yace en el ser, más allá del ego y sus expectativas. A modo de conclusión de El poder del ahora, Toll reafirma que vivir en el presente es la clave para experimentar la paz y la liberación del sufrimiento. Al abandonar la identificación con el ego y el tiempo psicológico, uno accede a un estado de conciencia pura o presencia, que conecta con el ser y permite vivir en armonía. Toll anima a practicar la observación consciente y la entrega al momento presente, como un camino para experimentar una vida plena y libre de las cargas del pasado y la ansiedad por el futuro. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte futuros resúmenes de libros de desarrollo personal.